Bien. Bueno, don Guillermo, cuénteme, ¿cómo permite usted que su equipo le dé retroalimentación a lo que usted hace día a día? Primero, escuchándoles cómo van en su trabajo y cómo lo van desarrollando, sobre todo ahorita que tenemos un proyecto muy importante en la baranda, que es lo de formación integral del ser humano a través del arte. Entonces tenemos muchos artistas formadores en los diferentes colegios públicos y sí seguimos trabajando ante el arte, pero mi interés de esa retroalimentación es escucharlos a ellos cómo les está yendo en sus colegios, cómo les está yendo en sus procesos, qué han avanzado los niños. Entonces eso para mí es una retroalimentación permanente de ver algunos no son tan exitosos como otros y entonces como mirar a ver qué hay que ajustar y qué hay que hacer. Pero sé que lo importante es que tienen la voluntad, tienen la formación y es la forma de cómo de pronto lo pueden o no hacer. Esa es una forma de retroalimentarme. En el caso de las puestas de escena y de las obras teatrales, la retroalimentación viene directamente desde el escenario, una vez finalizada la puesta de escena, y yo sentarme a ver como productor o como director, ver qué pasó con ese resultado cuando tenemos el producto final y esa reacción que de pronto puede tener el público ya en la puesta cuando se estrenó la obra y tuvo esa relación actor-público, puesta-público, qué sucede en esa comunicación y en esa relación entre el actor. Entonces ahí es como la retroalimentación del trabajo hecho a partir del actor. Qué bien. Don Guillermo, o sea que la retroalimentación para usted es algo primordial, es una base para el trabajo del día a día, o sea, sin la retroalimentación el fruto no sería igual. De acuerdo. Sobre todo que le da a uno la oportunidad de replantearse o le da a uno la oportunidad de mirar a ver si lo que tenía pensado en el trabajo o la meta que tenía propuesta de acuerdo a un trabajo a realizar se cumplió o no. Y en esa retroalimentación que viene uno desde la misma persona que está haciendo el trabajo, cómo se siente, qué logros obtuvo él también, en ese sentido uno le encuentra frutos a esa retroalimentación. Gracias. ¿Considera importante alinear a todo el equipo en torno a un objetivo o se puede guiar a un equipo simplemente delegando tareas sin tener en cuenta que los valores puedan estar desalineados? No, considero que se debe tener una claridad respecto a dónde quiere apuntar ese trabajo, ese equipo de trabajo, desde la filosofía de lo que se quiere hacer. Entonces, si estamos hablando desde el teatro, ¿qué queremos comunicar? Y eso ya nos da a que empecemos a trabajar, sí, y podemos hasta establecer un tema específico de lo que queremos comunicar Ok. y hacer ese trabajo de mesa con ellos y apuntar a ese mismo objetivo. O sea que ese objetivo lo definen el equipo y Guillermo o solo Guillermo. No, equipo de Guillermo, Equipo y Guillermo. pero con una claridad a dónde queremos llegar. De pronto, esa claridad de a dónde queremos llegar, cuando se expone por primera vez al equipo de trabajo, debe estar muy clara por parte del que la expone. Que a medida que ya se empiece a trabajar, se modifique, pero la finalidad tiene que ser definitivamente una y esa filosofía tiene que estar muy clara. Pueden haber modificaciones en la forma de hacerlo, Ok. pero debe apuntarse al punto que uno quiso llegar. Muy bien. ¿Ha tenido experiencia de recibir una crítica que lo haya llevado a reflexionar sobre la manera de cómo dirigir? Sí, claro. ¿Y cómo ha enfrentado ese consigo mismo, ¿no? Claro. No es fácil. No es fácil porque es replantearse uno muchas cosas, cuestionarse muchas cosas uno. Ah, Siento que a medida de que se va avanzando en experiencia, entiende uno con mayor facilidad la importancia de escuchar al otro lado. Cuando se escucha bien al otro lado, y uno de todas maneras tiene claro lo que quiere hacer, aprende mucho y mejora el punto final a donde quiere llegar. Entonces a mí me parece, no es fácil al comienzo,
Yo creo que los seres humanos a veces no nos preparamos mucho para, primero, para escuchar las críticas y segundo, para hacerse uno una autocrítica. Pero es muy importante y cuando empieza uno a manejarlo y ver que los frutos todavía son más grandes, pues entiende que es importante escuchar. Que no es fácil, pero bueno. Bueno, las personas están compuestas por mente en cuanto al conocimiento, por corazón en cuanto al cariño. Tanto la mente como el corazón hacen parte del espíritu. Claramente las vivencias diarias se relacionan con los elementos. Por eso es necesario tener en cuenta a nuestras acciones que pueden afectar el espíritu de los que se encuentran a nuestro alrededor. Así como líder y ser humano, cómo afectan sus decisiones y acciones en el espíritu de las personas que se encuentran bajo su rango de influencia. Bueno, yo creo que ahí en esa parte también se lo da a uno la experiencia en el manejo de personal, o en el manejo del subalterno, o de las personas que están trabajando con uno, pero uno está liderando un trabajo. Yo creo que hay que tener, yo diría, me voy un poquito atrás, uno aprende sus errores. Yo era como muy estricto cuando no encontraba resultados rápidos. Y tomaba el camino más corto, que era ponerme bravo. Y yo creo que ese es el camino más corto y un poco más ilógico. Hoy en día he cambiado en ese sentido, es mirar a ver, tratar de analizar también, ponerme en los zapatos de ese funcionario, de ese actor que está tratando de entenderme a dónde yo quiero llegar. Claro, es que... Y al ponerme en los zapatos, entonces cuando uno se pone en los zapatos de la otra persona, uno no se quiere, si ya está uno allá, no quiere maltratarse, ni herir sentimientos. Cómo me gustaría a mí que me hablaran y me explicaran si me pongo en los zapatos, si tengo de lo que se está haciendo en ese momento no es mi fortaleza, pero sé que bien guiado puede llegar a ser una gran fortaleza. Yo creo que eso es lo que tiene que hacer en cierta forma quien está dirigiendo un trabajo, es buscar reconocer las debilidades y las fortalezas en su equipo y en uno mismo, por supuesto, también en uno mismo. Buscar, descubrir esas fortalezas y esas debilidades, las fortalezas sacarle mucho provecho y las debilidades saberlas manejar para volverlas después una fortaleza o apoyar y que si no es una fortaleza por lo menos se mejore. Potencializarlas. Potencializarlas. Y potencializar esas debilidades, ¿no? Mirar a ver, porque generalmente yo creo que a veces se trata de que uno va y atropella. La experiencia me ha dado cuenta que eso no tiene ningún buen resultado porque lo único que puede hacer con eso, con una persona a la cual uno está dirigiendo una tarea, llámese la que sea, lo puede bloquear. Sí, es verdad, ¿cierto? Claro. O le puede generar un altísimo resentimiento hacia inclusive el jefe, o puede cometer una gran injusticia, ¿no? Entonces yo creo que uno a medida de que va pasando la vida empieza a comprender muchas otras cosas y empieza uno a decantar y a manejar un poco más las cosas y nivelar bien ese corazón con el pensamiento. Yo creo que ahí hay que guardar un buen equilibrio de ver qué pasa por acá, pero también qué pasa por acá, porque si se queda uno solo acá puede hacer caer una empresa. Si se va solo por acá, de pronto también puede hacer mucho daño. Sí, es verdad. Bueno, transformar el yo en nosotros se refiere a hacer un cambio en el que el desafío sea inspirar y desarrollar a otros. ¿Considera importante transformar el yo en nosotros? Repítame que me distrae un poquito la pregunta. Bueno, transformar el yo, este es el contexto. Transformar el yo en nosotros se refiere a hacer un cambio en el que el desafío sea inspirar y desarrollar a otros y entender que el liderazgo se trata de servir a la gente de su equipo. ¿Considera importante transformar el yo en nosotros? Sí, claro. ¿Cómo lo hace? Yo creo que un poco de lo que veníamos hablando antes, ¿no? Sí, claro, total. Ese transformar un yo en nosotros es ponerse en los zapatos de la otra persona. Sí.
Y al ponerse los zapatos de la otra persona, pues empieza uno a entender el nosotros, el todos, ¿no? Y ahí tiene, creo que, empezar a generar cambios si lo podemos llamar, conductas con que uno de pronto como líder empezaba a desarrollar las cosas. Hay una cosa muy importante que tú acabas de mencionar, más que el líder, un líder no es un jefe, un líder es el que orienta y se nutre del equipo que tiene y de su conocimiento para transmitírselo a ese equipo. Y nutrirse de todo el conocimiento que también tiene ese equipo, por elemental que sea. A mí me pasó una cosa hermosísima en el teatro, que cuando necesitaba un consejo muy importante de alguna decisión que había tenido mucha dificultad en tomarla, se lo consultaba y le pedía el consejo a la señora de la cocina del teatro, porque alguna vez charlando con ella, y era analfabeta, alguna vez charlando con ella vi mucha sabiduría en ella, y siendo analfabeta me orientaba, tenía una sabiduría. Y cuando yo veía cosas muy difíciles, yo decía, uy, voy a preguntarle a Manolita a ver qué camino cojo. Y casi siempre me dio un muy buen consejo para no cometer un error. Qué bonito. Me respondió la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, que creo que de pronto fue esa, y Guillermo me corrige si no es así. ¿Cuál fue la experiencia que lo hizo entender la importancia del yo en nosotros? O sea, hubo una experiencia que marcó oiga, tacho remacho. Creo que esta tiene que ver mucho, o hubo otra que marcó como tal. Yo creo que uno en la vida tiene muchas experiencias que lo hacen madurar. Muchas. Día a día. Y día a día, y que lo hacen cambiar, pero algunas son definitivamente contundentes. Para mí hubo una experiencia muy importante cuando fallece el fundador del teatro, Antonio Corrales, el maestro Antonio Corrales. Era un hombre que tenía muchos sueños de realizar cosas. Y un día le dijeron, no, hasta aquí usted tiene matrícula, véngase. Y fallece. Y era un tipo que tenía todo el mundo, tenía toda la capacidad. Y es donde, con ese tipo de experiencias de pronto tan fuertes que uno ve y que se le presentan al día a día, o algunas más fuertes que otras, se da cuenta que esto es tan prestado y que hay que buscar la forma de hacerlo bien. Y más que de hacerlo bien, es buscar la felicidad de uno como ser humano. Y yo creo que parte de la felicidad del ser humano es cuando uno se siente que hizo bien las cosas. Ahí está la felicidad. Que lo que está desempeñando, por grande o pequeño que sea, lo hace bien. Si nuestro destino, por decirlo de alguna manera, o lo que yo me forjé fue ser empleado del EDIS, de la recolección de basura, y mi oficio es barrer las calles, pero si fue eso lo que yo quise y lo hago bien y lo hago con alegría y me disfruto viendo la calle bonita, ahí está mi felicidad. No es tanto lo que estés haciendo, lo grande que sea tu actividad o tu trabajo, sino cómo lo haces y con qué felicidad lo haces. Sí, es verdad. Con el trabajo, con el estudio, con la casa, con todo. ¿En qué circunstancias considera usted que es bueno tomar las riendas de la situación y sacar ese espíritu de líder? Así su forma de pensar vaya en contra de la mayoría de otras personas. Yo creo que en la circunstancia de que uno crea que hay que hacerlo justo, tratar de ser justo. O sea, en ese sentido, y ahí entonces se cruza mucho por la parte de la ética, ¿no? Yo creo que siempre uno debe apuntar en hacer las cosas que el día de mañana no le remuerdan. Si hoy en día tomar una decisión que considero que es la justa, así me implique cantidad de inconvenientes o problemas, o ir en contra del pensamiento
gran número de personas o ir en contra de estándares que a veces te formula el diario vivir o la sociedad, pero sientes que lo correcto es coger X o Y camino, ahí toca hacerlo. Ahí toca hacerlo. Bueno, tiene que ver con esto. En varios casos nos vemos enfrentados en algunas experiencias que ponen a prueba los valores que tenemos e incluso nuestra identidad como persona, debido a diferentes razones como conflictos e intereses o ambiciones. Los líderes se ven envueltos como en diferentes situaciones. ¿Usted ha pasado por alguna situación así que tenga que comprometer sus valores, su ética y cómo la ha sorteado? ¿Cómo ha sorteado esas situaciones? Sí, por supuesto. Por supuesto que a uno se le presentan situaciones. Yo creo que a medida también de que uno va adquiriendo alguna experiencia, van pasando los años, vuelvo y recalco lo anterior, hay que buscar lo justo, definitivamente. Considero que lo que más felicidad también le puede dar al ser humano es cuando uno trata de ser ético y lo trata de hacer las cosas bien, y da gran satisfacción. Y también he visto con mi experiencia que cuando hay ese manejo siempre las cosas terminan bien. Entonces, ya que he vivido esa experiencia, trato de que así siga siendo mi diario vivir como líder o como jefe, entre comillas. Yo considero que a eso tiene que apuntar el ser humano. Y hoy nos damos cuenta, tuve la oportunidad en algún momento de meterme en la política, fui concejal de un municipio, y para mí la experiencia fue muy enriquecedora y muy linda, pero me di cuenta que, y lo hago a nivel de chiste, pero para enmarcar lo que sucede en esa parte política, y no solo en Colombia, sino yo creo que en todo el mundo, por lo menos en Colombia decía yo que definitivamente Colombia es un país protegido por Dios, definitivamente, porque los políticos no han sido capaces de acabarlo. De verdad que Dios no ha ido a proteger este país. Y entonces, viviendo esa experiencia, me di cuenta que no era lo mío, porque si yo seguía en eso, no tenía la cachaza como ser humano de vender a mi mamá por un calao y pedir vueltas y romperse en todos esos valores, y la verdad que no me interesó. Hasta ahí uno como ser humano sigue siendo político sin tener que entrar en el sistema, ¿cierto? Pero preferí salirme como el sistema porque no me sentí cómodo. No me sentí cómodo. Gracias por esa respuesta. Un líder siempre está rodeado de personas. ¿Qué tan importantes pueden llegar a ser todos aquellos que lo rodean a usted? Yo creo que parte de ser líder es tratar de ser carismático, y cuando el ser humano es carismático tiene alrededor muchos amigos y muchas personas. Entonces yo considero que es como de pronto saber también entender esa amistad y comprender. Vuelvo a ponerme en los zapatos del vecino, comprender esa amistad. Hay muchas personas que se te arriman o se tratan de ser amigos tuyos porque hay un interés desde la otra parte, porque tú estás liderando algo. Hay otros que sí se acercan por ser parte del equipo y ayudar a lo que estás liderando. Inclusive en la amistad personal hay unos que de pronto, amigos o personas que se acercan porque hay un interés social, de decir, yo quererme acercar a ser amigo del senador, porque hola, qué rico que vaya al Senado y decirle a mis amigos que salude al senador, ¿no? Todo eso pasa en esa parte social y de amistades que hay alrededor, pero es entenderlas y sopesarlas en esos niveles, no en ningún momento dado criticar. Yo creo que es importante no,
de pronto entender que una persona tal vez es muy especial contigo porque hay un interés de por medio, entender que ese es el acercamiento y que mejor que poder aprovechar, más que aprovechar, disfrutar de esa amistad para lograr cosas importantes dentro de esa amistad. Bueno, don Guillermo, dentro de su equipo de trabajo, ¿cuál cree que es el verdadero potencial de su gente y el motor de motivación de ellos? Yo creo que lo más importante que yo siento que tiene unido el equipo es lo que hacemos desde la parte humana y desde el arte, que es dar un granito de arena para que las personas tengan la oportunidad de, cuando se acercan al arte, sensibilizarse. Y cuando un ser humano se sensibiliza es un mejor ser humano. Entonces eso lo tiene muy claro el equipo. Y eso motiva mucho el equipo, el trabajo que hacemos. Y ahorita me acaba de pasar una experiencia increíble. Precisamente en este proyecto de primera infancia, llegó un momento en que, por cuestión de cobertura política o lo que se quiera, la Secretaría de Educación baja terriblemente los presupuestos. Y cuando hago toda la parte financiera del proyecto que veníamos desarrollando, tocaba ajustar muy fuertemente el presupuesto para continuar con la labor. Y por ende había que bajarle los honorarios a los artistas formadores que estaban trabajando con nosotros. Y se hizo una reunión y se les explicó la situación que estaba pasando, pero el interés que tenía la fundación en continuar con este proyecto, que es un apoyo de formación integral para los niños, y de 140 artistas formadores que estaban en ese equipo, habiendo tenido una rebaja en sus honorarios significativa, no era un peso. A ninguno le importó por el trabajo que estaba haciendo con los niños. Qué lindo. Entonces me di cuenta que sí estaba consolidado el equipo. Claro, además fue un reto, o sea, ahí fue una cosa prueba. Muy linda, fue una cosa muy linda y dije, wow, qué dicha, sí, sí estamos generando la mística de lo que estamos haciendo desde el liderazgo que yo estoy representando como director del Teatro La Baranda. Y sí creen en lo que yo, a donde apunto, y yo creo en ellos terriblemente. Y pasó a segundo plano, los honorarios lo entendieron muy rápido y dijeron, no, nosotros los chiquitinos no los vamos a dejar. Uy, visualizar. Bueno, es evidente que todos los seres humanos por lo general actuamos con respeto hacia nuestros jefes o superiores en cualquier escala jerárquica, pues esto genera respeto y confianza hacia estas personas. Considera que estas personas que se han ido guiando a través del tiempo por usted han obtenido de su parte el mismo respeto, confianza y comprensión. ¿Y cuál sería, según usted, la mejor forma de llegar a esas personas que no tienen ningún conocimiento del tema o hasta ahora empiezan a ser líderes? A mí me ha costado mucho trabajo, tal vez por la educación que recibí desde pequeño, que siempre miré a mi profesor o a mi profesora desde pequeñito en un nivel muy alto. O sea, era el profesor, la profesora, el papá allá, de autoridad. Pero me di cuenta que a través de que me fui formando, muchas veces el generar ese poder o esa autoridad se cohíbe de desarrollarse y de sacar a flote las ideas el que es subalterno. Lo sentí en carne propia, o sea, yo de pronto cuando tuve la oportunidad y empecé de joven a trabajar, si había el jefe y el jefe decía 1 más 1, que eran 2, yo me quedaba así, yo de pronto dijera, hola, pero podía hacer 3, pero yo mejor me quedo calladito porque ya el jefe dijo que 1 más 1 es 2. Sí. Entonces se perdía la oportunidad y venía la culpa era de parte mía, se perdía no el jefe, yo era el que tenía que exponer que no, de pronto 1 más 1 podía dar también 3, ¿cierto? Pero me cohibía, porque estuve como muy marcado en mi educación de que había un respeto enorme por la autoridad y por el que estaba
jerárquicamente adelante, arriba. Entonces yo trato hoy en día de romper mucho ese hielo entre el subalterno y el líder o el jefe. O sea, que nos sintamos primeros de tú a tú, que antes que yo ser jefe y él subalterno o parte del equipo es un ser humano. Entonces en ese sentido empieza a fluir más la comunicación y al fluir más la comunicación se pueden fortalecer ideas. Okay. ¿No? Claro. Entonces he venido descubriendo eso a través del tiempo y sobre todo que lo vi en carne propia cuando me di cuenta que no era ni por el jefe, sino por el susto mío hacia el jefe. Entonces trato hoy en día cuando lidero proyectos, que esa comunicación con el que está haciendo parte de mi equipo sea muy fresca y muy fluida, muy de tú a tú, y estamos es para sacar adelante un proyecto. Cuénteme qué piensa, yo le cuento qué pienso y a dónde apunto. Qué bonito. Bueno, según el estado normal de una persona, centrarse en uno mismo es algo del día a día. Pero usted como líder, ¿cómo podría centrarse en los demás para poder lograr las metas de la organización? Yo diría que es lo mismo que estamos hablando hace un momento. Es como de pronto tener una comunicación tan fluida con ellos, de poder escuchar sus ideas, de poder escuchar sus pensamientos, de poder escuchar inclusive las críticas de un proyecto que se está realizando y que uno tenía como muy claro hacia dónde iba, pero si hay una buena crítica y muy bien sustentada, se puede mejorar y hay un debate donde surgen las ideas para mejorar esos propósitos. Entonces yo considero que en ese sentido es tan importante esa interrelación en el manejo del liderazgo, de entender con su equipo y mirar a dónde queremos ir. Finalmente es un equipo. Yo creo que el líder debe pensar que más que jefe estás liderando un proyecto con un equipo. Somos equipo y hay que sacar algo adelante. En ese sentido las cosas fluyen y se logran mejores propósitos. ¿Qué pasaría si una de esas fichas se va, hay un hueco, un vacío? ¿Cómo hace usted como líder para sustituir uno de esos vacíos? Yo también a través de la experiencia me he encontrado que los seres humanos cumplimos ciclos y que cuando un buen elemento de una empresa se va, por lo general es porque tiene que empezar a cumplir una misión en otro lado. Y aquí se acabó. Y tiene que venir uno nuevo a empezar o a formarse o a aportar ya unas ideas muy importantes para seguir con el trabajo. Entonces a mí no me angustia el hecho de que de pronto parte del equipo, alguna persona muy valiosa en el equipo se vaya. Sí me gusta escuchar que se va porque tiene otros propósitos muy importantes y me alegra mucho. Y soy inclusive el primero que le digo, con lo que usted me acaba de contar que va a hacer, yo soy el primero en darle una patada en la cola y se va a hacerlo. Y lo otro llega. Mira que hablábamos un poquito a la mitad de la entrevista que cuando se intenta hacer las cosas bien, todo fluye. Y no hay que tener nunca susto a la pérdida de alguien valioso en una empresa, y ojalá si esa persona se va para algo mejor o para desarrollar algo muy importante dentro del mismo que ha venido aprendiendo acá, porque aquí va a llegar uno igual o mejor. Y llega. No sé si esto lo puede determinar, que yo lo diría, yo tengo fe en eso. Uh-huh. Las cosas fluyen, cuando las cosas están bien hechas, todo fluye. Para terminar, nosotros somos estudiantes, nos estamos formando para ser empresarios, liderar en una empresa, enfocados obviamente. ¿Qué cree que nos ayudaría como a decir, esto no lo debemos olvidar de Guillermo Delgado?
ser éticos. Ah, el líder tiene que ser muy ético, ser muy humano, entender que está trabajando como uno mismo con seres humanos de igual nivel en su condición de alma, puede que no en preparación, y ahí es donde hay que dar el apoyo, y ahí es donde por eso hay un líder, y hay quien de pronto maneje un equipo, o porque no tiene la destreza, pero es saber que estamos entre hermanos trabajando a sacar proyectos adelante, con nuestras capacidades, unos con más, unos con menos, unos con unos talentos, otros con otros talentos, y siempre sopesar en una balanza antes de tomar una decisión y ser justo. Consultar allá algo que lo tiene uno, todos los seres humanos, es innato en el ser humano, la conciencia, y decir yo voy a dar este movimiento, ¿será justo o no? Así de pronto ese movimiento aparentemente implique unos inconvenientes aparentemente económicos en una empresa. Pero cuando se trabaja con justicia y con ética, esa empresa nunca se va a caer. Así uno ve que el 1 más 1 sumaban 2 y eran 3, o uno quiere que sumen 3. No se va a caer porque de que haya justicia en la empresa, todos vamos a empujar el carro en el mismo sentido y nunca va a haber fracaso. Y es así, creo que en la empresa, en la vida, en todo. Sí. Bueno, muchísimas gracias, don Guillermo. A ti, muy amable, mi amor. Espero que haya sido del agrado, y los que vean esta entrevista que sea del agrado y aporte alguna cosita. Muchas gracias. ¿Y el cosito de la vuelta? Bueno, aquí vamos a hacer algo muy teatral para que vean que la niña sí era la que me estaba haciendo la entrevista, Normita, que allá ahora la vemos, que es una persona muy, muy especial. Ya lo es, pero sé que una vez finalizada esa carrera va a ser una gran líder. Ay, gracias, Guillo. Muy bien. No, mejor dicho.